Voy a invitar entonces al Senior Principal de AFRY, el doctor Javier Revuelta, quien nos va a presentar el estudio internacional sobre modelos de despacho de energía eléctrica financiado por Acolgen. Por favor, quienes vayan entrando, me ayudan a entrar en silencio porque ya empezamos la agenda de la tarde. El doctor Revuelta es especialista en la gestión técnica y económica del sector energético. Se unió a AFRY hace más de 10 años, trabajó durante 8 años en Red Eléctrica de España, en operación y planificación del sistema y en consultoría internacional. Es ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Comillas y CAI y tiene un MBA de INSEAD Business School. Por favor, recibamos al doctor Revuelta con un aplauso. Bienvenido. Mucho gusto, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización y a Acolgen por contar con nosotros. Estupendo. Un placer estar aquí. No sé si justo después de comer es buen momento, yo creo que mejor que justo antes. Veo que me dais 20 minutos. Tendré que hablar un poquito más rápido de lo previsto, pero bueno, tenemos por aquí a todo el equipo el resto del día, o sea que tendremos tiempo de entrar en más detalle en el panel posterior o bien al terminar el panel más adelante. Este estudio nos lo ha encargado Acolgen con el propósito de aportar cierta experiencia internacional en modelos de despacho y sobre todo para cuantificar, para tratar de poner números a las medidas que se proponen. Al final yo creo que es bastante frecuente, nos pasa mucho también en Europa y en España, el hacer regulación en base a una intuición de corto plazo y hasta que no se ponen números creo que es difícil aterrizar exactamente el impacto que van a tener estas medidas y como consultora muy analítica que somos es lo que hemos tratado de hacer en este estudio. Es un estudio en el que empezamos con un diagnóstico cualitativo del mercado eléctrico de Colombia, revisamos algunas tendencias de lo que está pasando en el mundo, nos enfocamos en unos pocos países, pero tenemos presencia global, o sea que podríamos hablar de muchos más países, de lo que está pasando por el mundo, tanto en América como en Europa. Luego hemos realizado ese estudio de impacto cualitativo y cuantitativo sobre costes y beneficios de las distintas propuestas y dar algunas conclusiones y recomendaciones basadas en estos estudios. Estamos por aquí varias personas, yo mismo, tenemos por aquí el equipo de Colombia y a los compañeros abogados de Serrano Martínez. Voy a pedir que levanten la mano mis compañeros Zaira, Manuel y Álvaro que están por aquí, aparte para sacarles un poco los colores, sobre todo para que sepáis a quién dirigiros con preguntas muy específicas de Colombia. En la oficina de Madrid damos mucho apoyo, pero realmente el expertise, el know-how local está aquí, o sea que ahí tenéis a los compañeros con los que hablar más adelante de todas estas cuestiones en más detalle del que puedo aportar yo. De aquí, la verdad es que puedo pasar muy deprisa, creo que lo conoceréis todos de memoria, pero bueno, sí que hay algunos elementos característicos a destacar de Colombia que tienen su relación con qué regulaciones funcionan mejor o peor. Es un sistema muy hidráulico, con del orden del 60% de la potencia instalada y del orden de 3/4 partes de la generación hidráulica, con excepción de los años secos, años con fenómeno del Niño, en los que baja algo la producción. Esto creo que lo conocéis, pero bueno, mucho agua, ciclo combinado y renovables que realmente están empezando. Creo que están llegando a Sudamérica en general, creo que en muchos países han llegado como con una década de retraso las renovables por muchos motivos, entre otras cosas por la presencia de mucha agua, en ocasiones más de la que tenemos en Europa. Entonces, bueno, ahí veis de estas cifras, pues destacar que viene una fuerte penetración renovable, solar, inminentemente, como veis, una subida muy grande del 23 al 24, 25 y 26, con proyectos asignados recientemente en la subasta. Desde el año, aparece el color verde en el año 2026, cuando entra la colectora con un contingente eólico muy importante. Suerte para el operador del sistema, yo vengo de ahí. Y es verdad que es todo un reto, pero bueno, con tanta agua y el sistema que tenéis, no va a haber ningún problema y son todo beneficios de añadir renovables al sistema eléctrico.
Se ha hablado muchísimo, creo que es la palabra probablemente más dicha, el niño, en el resto de la conferencia, por el impacto que tiene. Y bueno, somos conscientes de que mucha de la discusión va no solo sobre energía, sino sobre seguridad de suministro y cómo preparar el sistema y cómo la regulación puede contribuir y debe contribuir a que haya electricidad con una probabilidad suficientemente alta. Creo que 100% es prácticamente imposible, pero una probabilidad suficientemente alta, incluso en situaciones de este tipo. Con lo cual hay que prepararse, como Brasil o como Noruega. Hace falta una regulación que se prepare no para los años estándar, sino para esos años que pueden llegar un año cada 5 o de cada 10, problemáticos, y hay que estar preparados para ello. Me he saltado una. Bueno, decir que los países que tienen una fuerte presencia hidráulica parten con ventaja. Al final la hidráulica, como sabéis, reacciona muy rápido frente a los cambios de potencia renovable, y lo que se ve es que en países en los que hay mucha renovable no convencional hace falta una potencia instalada muy superior al pico de demanda, con lo cual, bueno, a medida que entre cierta eólica y solar que no contribuye tanto a la seguridad de suministro, los ratios de potencia instalada frente al pico de demanda son ratios que irán cambiando. Bueno, y si me parece relevante el gráfico de abajo, no sé si conocéis todos el índice de entorno competitivo, el HHI. Básicamente, para los que no lo conocéis, es un número que va desde 0, cuando hay muchísima competencia, hasta 10.000, cuando hay un único agente que tiene 100% de la cuota de mercado. Típicamente los reguladores suele gustar estar idealmente por debajo de 1.500, pero entre 1.500 y 2.000, 2.500 es un entorno de competencia sana. Es decir, que Colombia está en unos niveles muy buenos. Hay países con todavía más, con un índice HHI más bajo y por tanto todavía más competencia, pero está en un punto de partida bueno, y de hecho seguirá incrementándose la competencia, es decir, bajando este índice a medida que entren renovables que están en manos de nuevos agentes. Y bueno, sí, y destacar que realmente el HHI o la competencia sí que ha sido muy mejorada en países con tendencia a liberalización y libertad de entrada frente a entornos más regulados, y digamos que puedan dar más miedo al inversor internacional. Paso aquí a qué está pasando por el mundo. Contexto en varios países. En Europa tenemos muchísima dependencia energética. Queremos transicionar hacia renovables, con un punto de interrogación sobre la nuclear, que más o menos 1/3 de los países en Europa quiere, 2/3 no, pero bueno, hay mucha discusión sobre ello. Queremos, más que queramos mantener el mercado marginalista, la grandísima mayoría de reguladores, desde luego, va en esta línea. Os puedo decir que en España ahora con la crisis de precios a 200 y 300 euros por megavatio hora que hemos tenido, ha habido mucha discusión sobre el marginalismo. La ministra en España poco menos que prometió que en su mandato iba a acabar con esto, quería hacer muchas cosas y acabar con el sistema marginalista, que decía que era la fuente de todos los males. Y después de un año y pico de tratar de negociar al más alto nivel, lo único que no se ha cambiado, ha habido algunos cambios, pero el que no se ha cambiado es el sistema marginalista, por muchos motivos, que tenemos ocasión de entrar. Pero básicamente todos los mercados en Europa son marginalistas, y lo que yo digo mucho es que en lo que hay que trabajar con frecuencia es en los complementos, no tanto en quitarlo y poner otra cosa, entre otras cosas porque no se ha encontrado alternativa. Hace falta un despacho eficiente que necesita un algoritmo que cada día despache la central más barata disponible en España y en Europa. Con lo cual creo que lo que hay que pensar es en complementos, y esos son contratos paralelos pero externos a la bolsa mayorista. Y es un poco en lo que está Europa, en tratar de complementar este mercado mayorista con contratos a largo plazo que pueden ser o bien pueden tener por off-taker o bien a un gobierno en forma de subastas, o bien PPAs, puede ser un Google, un Microsoft, un Amazon o una Acero, una industria,
que es la que da una garantía de largo plazo al inversor en cualquier tecnología, típicamente eólica y solar, que es lo que se está desarrollando por Europa. Entonces, bueno, las medidas regulatorias en los cambios profundos que se están tratando de implementar en Europa van mucho por la garantía de ingresos para las plantas renovables y remunerar la provisión de seguridad de suministro para garantizar un sistema confiable. El mismo problema del que habéis estado hablando aquí se habla muchísimo en Europa porque está subiendo la punta de demanda y hace falta centrales que cada vez funcionan menos, pero que tienen que estar ahí. Luego tenemos problemáticas muy parecidas. Es verdad que en Europa trabajamos mucho más con el concepto de potencia frente al de energía con el que trabajáis aquí. Ya comentaremos también luego porque creemos que es posible que en algún momento Colombia tenga que evolucionar hacia de alguna manera un sistema que se enfoque mucho en que venga no solo energía eólica y solar, sino también energía que pueda contribuir a las horas críticas tras la puesta de sol. En Chile, con un despliegue absolutamente elevadísimo de renovables y de almacenamiento, el almacenamiento está empezando. Diría que Chile es de los países que está a la cabeza del mundo con proyectos de almacenamiento. Lo que se está tratando es de ir en la dirección contraria a una de las medidas de Colombia, que es transicionar hacia un modelo de despacho de ofertas. Sabréis algunos que en Chile ahora mismo hay un mercado en el que participan los generadores sin presentar ninguna oferta, sino que todo lo hace el coordinador nacional en base a una auditoría de costes, tanto aspectos técnicos como incluso de combustibles, de precios de combustibles. Y al final, por varios motivos, lo que se está viendo es que es demasiada información a manejar y que hay motivos que llevan a poner en manos de estas ofertas el despacho, lo cual, por cierto, académicamente lleva a un despacho que debe ser, si no igual, muy parecido al centralizado, porque al final el motivo por el que muchos mercados confían en el sistema marginalista y en la fijación libre de precio en base a ofertas libres es porque precisamente la gestión privada que busque maximizar beneficio coincide a nivel de despacho con la minimización de coste. Cuando el agua se critica mucho que si el agua, y he oído alguna intervención en esta dirección, pero tenemos la misma discusión en España, cuando el agua se va a las horas caras, hay quien dice, claro, están ganando mucho dinero, el argumento es, ¿no?, es que es cuando más dinero están evitando al consumidor. Entonces, la gestión y las ofertas libres van en la misma dirección de un despacho eficiente, por lo que Chile, desde luego, está yendo en esta dirección. Están trabajando en más frentes, modificando los servicios complementarios. Bueno, voy a pasar, que veo que el tiempo avanza. En Inglaterra, lo que están es tratando de crear mercados zonales. Es difícil crear redes en todas partes del mundo. En Europa no es menos cierto. Y, por tanto, los precios zonales lo que se está tratando es de dirigir a la generación allí donde hay más consumo. Tiene mucho peso y se está tratando de reforzar los mercados de servicios auxiliares para incentivar nuevas tecnologías de almacenamiento. En Inglaterra, claramente, lo que ha traído muchas baterías, que es un poco el mercado en el que se fijan en Europa de cómo desarrollar el almacenamiento, mucho está relacionado con los ingresos no en el mercado de bolsa, sino en cómo se remuneran los servicios complementarios y, digamos, la energía de último minuto que las baterías pueden dar muy bien. En Brasil, también hay un proceso que lleva años de liberalización y privatización de empresas estatales. Está habiendo muchísima energía eólica y solar. Se está avanzando hacia precios nodales y, sobre todo, con mayor granularidad. Se ha avanzado hacia precios horarios. Antiguamente había un precio semanal y se está avanzando hacia un precio horario precisamente porque empieza a haber estas cuestiones del sol que baja y la demanda que sube tras la puesta de sol, y hay esos desajustes de potencia que en parte se arreglan con una señal de precios horarios. Voy a pasar muy rápido por las propuestas de Colombia. Antes de ello, simplemente decir que AFRI trabajamos, que sepáis que trabajamos desde hace muchos años con modelos de desarrollo propio, modelos que llamamos fundamentales, con los que analizamos hora a hora, año a año, hasta el año 2050 el futuro del sector. No que conozcamos el futuro, sino que analizamos el comportamiento horario ante todas las incertidumbres que os podéis imaginar, desde combustibles que producimos nosotros, que proyectamos nosotros, mix de capacidad, tanto con la información a corto plazo que hay y a la que damos crédito,
como a largo plazo nos permite esto entender los fundamentales económicos y desarrollar un sistema que es a priori el que, por supuesto, respetando el recurso y las casuísticas locales, pero que nos permite entender cuál es el sistema al final económicamente eficiente para servir una demanda que, por cierto, también proyectamos nosotros con todas las interacciones que veis ahí, esas flechas, quieren decir básicamente que hay muchas cosas relacionadas entre sí en el futuro, el transporte cuando se electrifique, la producción de hidrógeno verde, de la que también estamos haciendo mucho trabajo. Y todo esto, al final, cualquier cosa que pase a cualquiera de las cajas que veis por ahí, el gas, el transporte en fin, cualquier elemento estructural, como los tubos de Rusia que dejan de enviar gas a Europa, eso tiene un efecto mundial y nuestra manera de trabajar es siempre con modelos mundiales complementados con equipos locales, que son los que ponen la regulación y el mix de capacidad local. Entonces, bueno, con estas capacidades, importante también decir que trabajamos siempre con patrones climáticos distintos, es decir, que proyectamos el futuro no con un año medio, que poco menos que no serviría para nada, porque entonces pierdes lo que pasa cuando hay eventualidades meteorológicas fuertes. Precisamente modelizamos el futuro con muchos años meteorológicos para entender qué pasa cuando viene el Niño, cuando viene un año seco, húmedo, etc. Conocéis bien las medidas, intervención del precio de bolsa, intervención del precio hidráulico con la oferta térmica anterior, los mínimos operativos de cambiar la manera de remunerar los mínimos operativos de las hidráulicas, reducir el límite de la planta mínima que participa en el mercado mayorista, nuevos caudales ambientales, medidas de mitigación de poder de mercado con las pruebas de pivotalidad y conducta, introducción de mercados intradiarios, de 3 mercados intradiarios. Curiosamente, ahora es lo que tenemos en España, 3 mercados intradiarios. Teníamos 6, hemos ido a 3 de ámbito regional. Y luego el cambio de despacho a ofertas de costos, es decir, que desaparezcan ofertas y que haya una auditoría o unos costes conocidos, una estructura de costes conocida por XM, por el coordinador, y que se haga una optimización centralizada. Y la última, modificar la asignación de las OEFs. Hemos analizado muchos números. Como me quedo sin tiempo para entrar en detalle, bueno, me centro a lo mejor en las que tienen algún mensaje interesante. Decir que, por ejemplo, con la medida número 1, si bien hay, casi todas las horas del año tienen hidráulica marginal, no son muchas las afectadas en años húmedos. Por tanto, no vemos un impacto. Si os fijáis a la izquierda y abajo, la diferencia en precio de bolsa, vemos precios de 3, 6, 7 dólares por megavatio hora, en función de que sea un año húmedo o seco. Pero no son impactos elevadísimos. La número 2 diferencia el CAP, el precio máximo de bolsa. Lo que encontramos aquí, incluso con esta modelización horaria, es que incluso en años secos, que veis en marrón, los precios máximos no se alcanzan entre nunca y prácticamente nunca. Luego no es una medida que parezca tener una efectividad representativa. Concretamente nos aparecen, por curiosidad, en el año 2024, antes de que entren las renovables en los próximos 3 años. Pero entonces ya veis que es una medida de impacto que modelizamos como despreciable. Las hidráulicas, aquí lo que buscamos mostrar es que hay muy poquitas situaciones en las que, diría al revés, la mayoría de las situaciones hay mucha más agua operando que estos mínimos de 400 megavatios a 1 gigavatio de mínimos operativos, por lo que vemos también que es una medida que tiene un impacto para las hidráulicas afectadas, pero a nivel de mercado mayorista no vemos de nuevo un impacto relevante. La de la izquierda, las plantas menores, de nuevo, resumiría en que hay un impacto que es considerable para las plantas afectadas, pero a efectos del impacto para el consumidor, teniendo en cuenta que es una poca energía cuya contribución o cuya devolución al sistema se prorratea entre
entre todo el consumo. De nuevo, el impacto para el consumidor ya veis que no alcanza o está en el entorno del $1 por megavatio hora a nivel anual. Regulación de impactos ambientales. Incrementarlos tiene el efecto de producir precios más bajos por la noche, pero sin embargo hay menos agua para las horas punta, luego una gestión hidráulica que lleva a un cambio de cuándo son los precios más altos. Concretamente nos iríamos hacia menos agua en las horas críticas tras la puesta de sol. Y la medida número 6 de mitigación de poder de mercado, aquí destacar que hemos hecho un análisis no de modelado prospectivo, sino de modelado retroactivo, analizando qué hubiera pasado con qué impacto hubieran tenido esas medidas. Ya veis que en el año 2015, año del Niño excepcional, sí que hubo 10% de horas con pivotalidad positiva, de las cuales 9% sí que se hubiera activado esa mitigación de ofertas. Pero bueno, son unas pocas horas en las que hay un impacto del 10-15% de reducción de precios y el impacto a nivel nacional, con excepción del año 2015, extremadamente seco, ya veis que estamos hablando de nuevo de 1% o menos. Luego el análisis retrospectivo no sugiere que esta medida tenga cambios relevantes. Y a nivel cualitativo, pues los mercados intradiarios positivo, es un poco la dirección que está yendo Europa, todo lo que sea sofisticar, no sofisticar por sofisticar, sino todo lo que sea dar medios a la generación y a la demanda para que se ajusten ellos mismos cuando te viene una previsión de 10 megavatios más de viento o tu consumo eléctrico sube 10 megavatios, en lugar de que el operador del sistema tenga que estar corrigiendo esto con generadores de último minuto, que los propios agentes puedan encontrar quién es la central más eficiente sin intervención necesariamente del operador del sistema. Y en Europa se está yendo cada vez más a tiempo real. En Europa, de hecho, he dicho que tenemos 3 intradiarios, pero tenemos un mercado continuo en el que desde el último intradiario hasta tiempo real cualquier generador o consumidor puede poner una oferta y digamos que la contraparte la ve en las pantallas, y si tienes la suerte de que esos 10 megavatios más de viento encuentran a alguien que tiene 10 megavatios más de consumo, hay un macheo instantáneo entre ambas partes y es un poco la dirección que está llevando Europa. El despacho de costos, me limito a decir que no hay experiencias prácticamente en el mundo que da Chile, que de hecho, como he dicho, está yendo en la dirección contraria, que dan sistemas típicamente islas, sistemas pequeñitos. No tiene sentido poner a competir a 3 motores de 5 megavatios, con lo cual esto sí que es común en islas, pero desde luego en mercados de gran escala es absolutamente infrecuente. Y sobre la medida número 9, modificación de OEFs y hacer a generación antigua, tener que participar en subastas para obtener el cargo por confiabilidad. Bueno, decir que como mínimo lo que suscita es dudas sobre, en función de cómo oferten centrales antiguas, en función de su estructura de costes, creemos que pueden darse cosas no necesariamente eficientes. Un ejemplo sería una central muy eficiente, pero con un OPEX, con unos costes anuales, con un OPEX fijo, digamos, elevado, pero una planta con rendimiento elevado podría quedarse fuera de estas subastas, con lo cual no es tanto que tengamos una conclusión de que va a ser problemático, pero sí que suscita dudas de si este mecanismo mantiene en el largo plazo centrales que están operativas y que gracias a ese cargo pueden seguir varios años, y evitar que se apaguen centrales para 5 años después tener que construir nuevas con un impacto, ese ejemplo sería un impacto negativo, ¿no? Cerramos centrales a las que no pagamos, digamos, su OPEX para mantenerlas funcionando, y 5 años después tenemos que pagar el OPEX y el CAPEX de una planta nueva. Con lo cual, incertidumbre sobre la efectividad que podría tener estas medidas, pero dudas de que no necesariamente serían buenas. Y del análisis legal, voy a dejar, están también los compañeros de Serrano Martínez, que han hecho un trabajo excelente. Y para un ingeniero es un poco osado meternos en terreno de abogados, creo que igual que en la dirección contraria. Pero bueno, decir que simplemente que levanta ciertas
dudas la posibilidad puramente legal de implementar algunas de estas medidas. O sea, que a nivel puramente legal, independiente de su impacto, podrían ser difíciles de implementar por cuestiones que os pueden explicar mucho mejor que yo. Y poner simplemente ejemplos de cómo pensamos que, más que medidas, digamos, de intervención a un mercado, por ejemplo, fijando un precio máximo, y medidas, digamos, de amplio espectro para todo el mundo, por si acaso, si pensamos que hay muchos ejemplos más efectivos, diría más quirúrgicos, en los que lo que se busca es una medida en que cuando se detecta un posible comportamiento anticompetitivo, pues que se ataque el problema ahí, pero no por ello, digamos, aplicar una medida digamos, de amplio espectro para todo el mundo. Un ejemplo, por ejemplo, es en ERCOT en Estados Unidos con la creación de un monitoreo independiente de mercado, es decir, una empresa, una entidad autorizada para modelizar exactamente qué está pasando y detectar, pues, en un determinado momento una oferta o ha habido algo extraño y se reporta, tiene que ser alguien externo. Y bueno, es una medida que incluso en Estados Unidos, que es defensor de que el mercado lo arregla todo, incluso allí están trabajando más en esta dirección. O bueno, en Chile contamos aquí ofertas sujetas a valores máximos en servicios complementarios más que en mercado diario. Entonces, bueno, conclusiones, aunque me salió un poquito de tiempo, espero que saquéis tarjeta amarilla, no roja. Decir que, a ver, los modelos de despacho basados en ofertas y con mercados intradiarios, mercados de servicios complementarios es realmente la tendencia. Realmente lo que se está trabajando no es, como he escuchado en alguna intervención esta mañana, que ese es el precio que fija el ingreso para todo el mundo y el que paga toda la demanda. Hay muchos complementos y creo que es en esos complementos en los que se puede razonar y hacer que si este mercado, esa señal de precio mayorista, en ocasiones puede ser insuficiente, luego el complemento son distintas formas de, llámese cargo por confiabilidad, llámese pago por capacidad, páguese de una manera o de otra, pero hay ingresos adicionales al precio de bolsa y hay muchos mecanismos opuestos, con los que ya sea con tasas, ya sea con contratos simplemente, con CFDs, con un gobierno o con un privado, que hacen que ni la demanda paga ese precio ni la generación cobra ese precio. Y hay muchas maneras de que esos precios que se acuerdan entre el generador y la demanda sean adecuados y no lleven ni a rentabilidades, digamos, fuera de lo esperable en un entorno competitivo en detrimento del consumidor, ni viceversa. Ninguna de las dos es buena, ¿no? Ni rentabilidades absolutamente excesivas que paga el consumidor, ni desde luego que no se envíen señales que hagan que venga generación que sea la que generación renovable o generación, desde luego, con costes más bajos, que es la que contribuye a bajar los precios. Diría que bueno, la capacidad renovable claro, requiere de un marco regulatorio estable. Algunas propuestas sí que pensamos que pueden o desincentivar inversiones y, por tanto, afectar a la eficiencia operativa del sistema, o como mínimo implicar rentabilidades objetivo más altas. Muchas veces no es tanto que si hay mucha intervención regulatoria no quiero entrar en este país, sino que sí entro, pero a lo mejor mi rentabilidad objetivo, en lugar de ser un 12, pues es un 15. Y esos son dólares. Entonces, sí que pensamos que, además de cuando la regulación piensa en el impacto, claramente no hay que pensar solo en el impacto de este año, con lo que hay, si lo aplico, cuánto ingreso reduzco por un lado y se lo devuelvo al consumidor, sino esto a largo plazo, ¿qué efecto tiene? Un ejemplo muy claro es si no incentivamos que vengan 10 o 20, de hecho estamos viendo de cabeza 15 o 20 gigavatios adicionales en los próximos 20 años, digamos que es peor a efectos de costes del sistema para el consumidor que no vengan esos megavatios renovables. Es peor eso que contener o tratar de intervenir regulatoriamente para reducir $1, $6 el precio de bolsa y que toda la renovable futura venga con una exigencia de
pues esos 2, 3 puntos de TIR se traducen en que necesito pues 6, 8, 10 dólares más, ¿no? Con lo cual, creemos que hay que fijarse en el largo plazo. Toda medida regulatoria, aunque no se vea en el momento, tiene su repercusión en el largo plazo en forma de rentabilidades exigidas, más riesgo, más retorno. Y creo que por aquí lo puedo dejar. Tenemos ahora un panel, creo que da para hablar mucho del futuro. Así que aquí lo dejo, un placer, y seguimos por aquí todo el equipo para más dudas que tengáis. Bueno, muchísimas gracias.